Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. En este espacio tratamos temas de trascendencia, de impacto, de importancia para toda la comunidad de la capital antioqueña. Y hoy un tema que nos compete a todos. Vamos a hablar de cómo la alcaldía de la ciudad recupera 100 parques de Medellín. Un programa muy interesante. El parque es un eje fundamental de la vida de nuestra comunidad. Pues bien, 125.000 millones de pesos invierte la actual administración en el programa Parques para Vos. Estos parques están ubicados en todas las comunas y en los corregimientos. Y la idea es propiciar, es brindarle un espacio adecuado para el encuentro y para el deporte, para la diversión a toda la comunidad. El barrio Cristo Rey fue fundado en 1920 y por este y su parque han pasado varias generaciones. Quienes habitan cerca aseguran que nunca lo habían visto tan bonito como ahora. Está muy bien, muy organizadito, se maneja muy aseadito, pues disfrutando mucho de él. Muy bueno, muy recreativo, está muy lindo, muy bueno. Espectacular, quedó muy organizado, muy amplio, muy despoblado de tanta poblado que estaba, pero quedó muy bueno. Son los parques donde se reúnen las familias, donde se cuentan historias y desde donde se ve pasar la vida. El parque del barrio entonces es el lugar idóneo para la palabra, para el encuentro. Es el lugar tranquilo donde vos podés hablar de política, de historia, de deporte y, por qué no, de religión. Antes los parques tenían animales, por supuesto, y eran las palomas las reinas de esos espacios. Hoy ya estamos construyendo nuevos recuerdos, paseando nuestro gato o paseando nuestro perro. Es por eso que desde 2016 la alcaldía de Medellín trabaja en la renovación de 100 parques. Son 100 parques donde estamos haciendo una gran intervención, aparte de los 40 parques del centro. Y bueno, la inversión va, se están entregando ya muchos de ellos y ya el resto está en ejecución y todos se terminan de entregar este año. Recientemente también fueron entregados el Parque de los Tanques en Santa Mónica, el Parque Francisco Antonio Sea y uno de los más significativos de la ciudad de Medellín, el Parque de la Bailarina, llamado así en homenaje a Isabel Cristina Restrepo Cárdenas, una joven que fue asesinada el 15 de junio de 2008 cuando un hombre pretendía abusar de ella. El lugar hoy es símbolo de transformación. Para mí no le pongo que hace falta nada, todo está perfecto. Gracias a la alcaldía de Medellín por esta labor tan hermosa. De los 100 parques ya fueron entregados 51, 21 más están en ejecución y 9 en proceso de contratación, 19 están próximos a salir a licitación. Realmente un programa de un enorme impacto para toda la comunidad, como hemos podido escucharlo en los testimonios. Y para hablar justamente de este tema, para conocer detalles de lo que se ha hecho, de lo que falta, de todos los componentes que tiene un programa de esta naturaleza, tenemos invitados muy especiales esta noche. Están con nosotros Paula Palacio Salazar, quien es la secretaria de Infraestructura de Medellín. Secretaria, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo, para ti, para toda la mesa, y pues siempre será un honor estar acá contigo compartiendo este espacio y contándole a todos nuestros ciudadanos qué estamos haciendo por mejorar ese espacio público de todos. Claro, hay mucho para hablar sobre este tema. Está con nosotros igualmente Nicolás Rivillas, es el subgerente de diseño e innovación de la empresa de desarrollo urbano de Medellín. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Como decía la secretaria, es muy interesante poder estar en estos espacios debatiendo temas de interés colectivo como es el espacio público de esta ciudad tan importante. Sin duda alguna. Y no podíamos dejar por fuera el componente de la comunidad, porque es la comunidad la que efectivamente ha recibido los parques, la que se ha apropiado y la que seguramente tiene experiencias para contarnos. Y por eso está con nosotros esta noche Diana Ospina. Ella es líder comunitaria del sector del barrio Santa Fe. ¿Qué tal, Diana? Bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Rico que tengan también en cuenta nosotros como líderes y como las personas que finalmente llevamos a todos estos proyectos a la comunidad y
rico estar aquí con ustedes. Claro, porque al fin y al cabo es el testimonio vivo de lo que está allí pasando. Pero yo quiero comenzar, secretaria, con un panorama general del programa como tal, de los 100 parques para vos, cómo está constituido, cuál era realmente la idea y el objetivo. Bueno, primero, esto es una idea que nace del alcalde Federico Gutiérrez desde que estaba en campaña. Desde que se recorría esta ciudad, que se la recorrió muchos años, siendo concejal 2 veces en el consejo y estando en su campaña a la alcaldía, pasábamos por los diferentes barrios y él decía, yo me sueño ver estos parques de los barrios renovados, que la gente pueda disfrutar y venir en familia, que estos espacios se vean bonitos, que sean un reflejo de lo que es Medellín. Y realmente creo que ese propósito se plasmó en el plan de desarrollo, se plasmó como un proyecto, que fue el proyecto de recuperar 100 parques de la ciudad de Medellín, pero más allá de 100 parques, pues hemos venido haciendo una tarea de renovar o de mantener más de 592 parques en la ciudad en procesos de mantenimiento también puntual, y yo creo que esto es muy valioso porque, como mencionábamos al principio, es el espacio del encuentro de la familia, es el espacio del encuentro ciudadano, y creo que en una de las notas que presentaron, eso mencionaban, es el espacio donde podemos entrar a compartir y a sentirnos pues muy iguales todos los ciudadanos ahí. Entonces creo que es un propósito muy interesante. Hemos venido avanzando muy bien y bueno, pues ahorita contaremos. Claro, ya contaremos un poco los detalles ya de cómo vamos en el cumplimiento de las metas. Pero yo quiero de alguna manera profundizar ese concepto, Nicolás, porque realmente construir un parque es mucho más que una construcción de infraestructura. Hay conceptos sociológicos, hay conceptos históricos, tradiciones, en fin, eso realmente es pura cultura ciudadana. Por supuesto, Juan, tienes toda la razón. Incluso lo primero que hacemos antes de entrar a una etapa de diseño en la elaboración de un proyecto de estos es entender la comunidad, cómo vive su parque, cuáles son las expectativas que tiene la comunidad en torno al parque para con eso tener un diseño mucho más apropiado. Quiere decir que cada vez que diseñamos un parque estamos diseñando una identidad colectiva y esa identidad es lo primero que hacemos, ir a identificar la comunidad qué es lo que quiere y cuáles son sus expectativas en torno al parque. Y aquí hay muchos subsistemas que se complementan con la infraestructura, como lo mencionas, el social, el ambiental, el histórico, y hay una cantidad de fenómenos alrededor de esto que en definitiva se convierten en insumos para después hacer unas propuestas proyectistas lo suficientemente acordes para cada espacio que estamos diseñando. Claro, y eso de alguna manera, Diana, se traduce en la ilusión que mantiene un sector o un barrio de que su parque esté bonito, que esté bien cuidado, porque digamos que en sentido contrario no hay nada más triste que un parque abandonado, un parque o en manos de quienes no debían estar, y entonces la comunidad pierde de pronto ese foco de identidad que es justamente su parque. No tanto pierde el foco, sino que pierde el interés por volver al parque. El parque, cuando nosotros éramos pequeños, no sé, era ese lugar donde todos nos reuníamos. Al parque se iba a jugar, se iba a montar columpio, se iba a sacar no se sacaba tanto las mascotas como ahora, porque ya ahora es que no, que ya tiene que ir a darle la vuelta al parque, no. El perrito siempre vivía atrás en el solar. Sí. Ya no hay solares. Pero bueno, los parques se volvieron que ya nadie iba. Entonces se iban deteriorando. Ya los niños que vienen, que están ahora, ya esos niños no son de columpio, rodadera o lo que llamaban el balancín, pues ya quieren unos juegos mucho más atrevidos. Claro. Entonces querían el parque, y cada que uno pasaba por el parque uno decía, no, esto es un peligro, porque ya tenía juegos demasiado deteriorados, y no solamente en el parque que quedó muy lindo en mi comunidad, sino en todos los parques. Y de verdad había que renovarlos. Tenían que empezar de cero a darle otra vez esa connotación de parque a nuestra ciudad. Secretaria, y digamos que ese primer inventario que arrojó,
antes de comenzar justamente su ejecución? Bueno, ese inventario nos permitió programar el tipo de intervenciones que íbamos a realizar y de acuerdo también, y Nicolás lo mencionaba ahorita, de la tipología del parque. Entonces, se analizaron muchas variables. Primero, qué tipo de parque es, si es un parque recreativo, si es un parque cívico, y todos ellos digamos que tienen unas intervenciones distintas y una dinámica distinta. Adicional, pues el estado del parque. Entonces, si teníamos buenos accesos, que para nosotros es fundamental que pueda acceder cualquier persona en situación de discapacidad. Mejor dicho, eso ha sido uno de los pilares fundamentales, la accesibilidad, las condiciones del mobiliario. Cada uno de esos elementos se analizó, se hizo un diagnóstico y empezamos entonces ya a definir qué tipo de intervenciones íbamos a realizar en cada uno de ellos. Así se empezó a preparar el trabajo, lo preparamos en conjunto con la empresa de desarrollo urbano y a través también de la Secretaría de Infraestructura. Y ese primer inventario, pues me imagino que dio una cifra enorme de necesidades. Claro que sí, de hecho empezamos a inventariar no solamente los 100 parques que íbamos a intervenir, sino todos los parques y las zonas verdes de la ciudad para poder también tener, porque el propósito nuestro en últimas no es únicamente intervenir hoy, sino darle una sostenibilidad y revisar cómo en el tiempo podemos generar unas inversiones que nos permitan pues tener los parques en buenas condiciones, pero además pues ir adaptando también digamos esas condiciones a las dinámicas y que sea la misma comunidad que nos ayude a cuidar este espacio público. Ya hoy tenemos inventariado todos los parques y zonas verdes de la ciudad y vamos avanzando en los trabajos. Pues Santiago, hay un tema muy interesante que es justamente una vez hecho ese inventario y una vez recorrida la ciudad, cuando empiezan ya a mirar efectivamente cuál va a ser la intervención, pues uno aprecia, y lo veíamos ahora en la primera parte del programa, y lo estamos observando en este momento, que hay un montón de aparatos, hay un montón de mobiliario, pero algo muy interesante es que no solo es un mobiliario pertinente para cada parque, sino que estéticamente es muy bonito. Entonces se conjugan un montón de elementos para que el parque quede agradable y atractivo. Por supuesto que sí. Aparte de eso, la intención también siempre fue tener mobiliario y tener equipamientos y tener programa para todo tipo de comunidad. No tenemos parques específicos que segreguen alguna comunidad específica, sino que todo lo contrario. Lo que buscamos es que un parque se convierta en esa congregación de todas las tipologías sociales que nos encontramos en nuestros barrios y que, ¿por qué no?, puedan estar compartiendo personas que están haciendo ejercicio, con niños que estén jugando, con padres que estén al tanto de sus hijos, pero que el programa siempre sea un programa mixto para que el parque sea absolutamente plural. Esa es también una de las intenciones. Y por supuesto, tenemos un grupo de diseño enfocado en hacer parques que respondan a las estéticas contemporáneas, y lo que decía la secretaria ahora es muy importante, parques que sean sostenibles en el tiempo, que la ciudad pueda mantener los parques de la manera como lo necesitamos para que no nos pase lo que nos estaba comentando doña Diana, que nos encontramos con juegos incluso peligrosos por un estado de desuso o por mal uso que se le da a los mismos. Entonces la idea es hacer parques que podamos mantener en el tiempo. Pues hombre, Nicolás, la verdad es que por las imágenes que hemos visto, efectivamente son parques muy lindos, y que cuando hemos recorrido la ciudad, efectivamente uno ve que hay un renacer, y ya no solo del parque, sino también de su zona circundante, porque el parque dinamiza la economía, las tienditas que hay al lado, en fin, las mismas casas que hay al lado del parque también se han embellecido, porque un poco la enfermedad del yaque, si ya que el parque quedó tan lindo, ¿cómo no pinto yo? ¿Cómo voy a estar yo bonito? ¿Cómo voy a estar Claro bonito? que sí. Y esa es la idea, en todo momento buscar que esas dinámicas se terminen ampliando y que el entorno sea un entorno igual al parque, muy bonito. Qué bien. Estábamos hablando ahora, Diana, de la frustración de alguna manera que sentían esas comunidades de ver esos parques abandonados. Sí. Ahora volteo la historia. ¿Qué siente esa comunidad cuando ve que se está construyendo o reconstruyendo su parque, y cuando ya de una vez les dicen, bueno, miren, así quedó el parque del barrio Santa Fe? La gente se volcó al parque. Inclusive antes de que fuera la inauguración y la entrega, tuvimos
un problema ya, o sea, no les importó, tumbaron la mallita verde que lo protege antes de hacer la entrega, perdón, eso se fue abajo y en cuestión de, todavía faltaban como 15 o 20 días para la entrega oficial, eso se lo gozaron desde el mismo momento en que empezaron. Es un parque muy colorido, al niño le gusta mucho el color, son colores fuertes, son juegos diferentes, los niños les gusta mucho eso, y a los muchachos que ahora se complementó, había una pequeña placa que tenía juegos para gimnasia de gym, entonces, ¿qué pasa? Se complementa, se meten otros 2 jueguitos, entonces ya uno ve a los muchachos haciendo ejercicio, ¿cómo se dice? Ejercitando. Y ya entonces los niños jugando y lo que dice el papá sentado, el otro pone cuidado, inclusive llega mucho más gente, ya están más empoderados del parque, y no solamente el Parque Santa Fe, yo sé que todos los otros parques han estado, llega la gente porque los ve limpios, porque los ve bonitos, porque la gente se está apoderando de ellos, ya pasa el señor que siempre ha pasado por el parque, ya no lo mira, no, ya va, limpia, corre y es muy pendiente de que ya, que por ahí viene el señor con el perrito sin la correíta, por favor no nos dejes ensuciar el parque, o mira, esto es para todos. Entonces es como esa dinámica de quiero mi parque, es volver al parque. Qué lindo, realmente. Secretaria, hablemos un poquito ahora sí del desarrollo del programa como tal, porque pues ya decíamos, la meta es recuperar esos 100 parques, pero al mismo tiempo hacerle mantenimiento a casi 600. ¿Cómo va desde el punto de vista del cumplimiento de las metas? Bueno, vamos muy bien. En este momento alcanzamos cerca de un 75% de la intervención. Esto quiere decir pues que finalizando el año vamos a cumplir esta meta. Nosotros en plan de desarrollo nos habíamos propuesto, más que el número de 100 parques o de los 592 que hemos mantenido, una meta en metros cuadrados de espacio público que correspondía a 149.000 metros cuadrados. En este momento estamos por encima de los 392.000 metros cuadrados recuperados, o sea que estamos doblando esa meta del plan de desarrollo y eso pues también es demasiado satisfactorio. Yo creo que la ciudad lo ha sentido. Realmente. Sin duda. Y eso tiene que ver mucho, Nicolás, con un tema fundamental al cual se refería Diana en su respuesta anterior, y es la apropiación que la comunidad hace del parque. De nada serviría el parque como estructura ahí sin que la comunidad lo sienta suyo, sin que la comunidad incluso se organice para cuidar el parque de alguna manera, sin que se genere todo un proceso de transformación cultural. Por supuesto, incluso creería yo que es contraproducente que la comunidad no se apropie del parque, precisamente porque, por lo que hablábamos ahora, el parque en sí no es solo la infraestructura, es lo que hay alrededor del parque, son todas esas dinámicas intangibles que están alrededor del parque, y el hecho de una no apropiación del espacio público es una generación de factores de inseguridad. Cuando la gente no ve el espacio público acompañado de un programa o con gente habitando el espacio público, eso genera una percepción de inseguridad bastante alta. Entonces es contraproducente el hecho de que nosotros como comunidades no nos aprovechemos del espacio público. Para eso está y por eso es público, para aprovecharnos de él. Obviamente en el mejor sentido de la palabra, haciendo el uso que debemos hacer en el espacio público. Y eso tiene que ver igualmente, Nicolás, con un proceso de socialización. Contemos un poquito de cómo se hace ese diálogo con la comunidad para que sea un diálogo constructivo. Por supuesto. Lo primero, como decía la secretaria, lo que hacemos es un diagnóstico. Vamos a la zona, identificamos cuáles son las necesidades desde lo físico que necesita ese parque. Y posterior hacemos un acercamiento con la comunidad. Eso lo llamamos nosotros talleres de imaginarios. Esos talleres de imaginarios invitamos a la comunidad que nos cuenten ellos cómo viven su parque y cómo se imaginan que lo quieren vivir. A partir de eso, ya desde la técnica, ya desde el diseño, nosotros lo que hacemos es aterrizar un poco todas esas ideas que nos encontramos en la comunidad, porque no solo invitamos a adultos mayores, invitamos a niños, invitamos a jóvenes. Entonces, ya desde la técnica lo que hacemos es bajar todos esos insumos y convertirlos ahora sí en premisas de diseño, lógicamente cumpliendo con todos los parámetros que nos determina el plan de ordenamiento y el manual del espacio público. Entonces ahí sí lo hacemos
una realidad, cuando entendemos cuál es el insumo y entendemos cuál es la necesidad de la comunidad. Pero es fundamental, cada parque tiene su identidad y la identidad es su propia comunidad. Y entonces me voy con Diana para preguntarle cómo estuvo ese ejercicio del imaginario con relación a lo que después ya vieron plasmado en la realidad. Fueron varias reuniones. Hicimos un pequeño comité cívico para entrar a estar pendiente de todos estos detalles que cuenta Nico y mirar que si se estén haciendo en los imaginarios y en lo que cuando llegaron. Siempre hubo algo que me dio mucho, ¿cómo se dice? Veo una vecina X que llegó y dijo, pero ¿y dónde están los columpios? ¿Dónde están los columpios? Yo, por Dios, ¿dónde están los columpios? Yo, a ver, los columpios, no, es que ya los niños no montan columpios, ellos se encaraman. O sea, los niños de ahora desbaratan un balín, por Dios. Sí. Entonces, entre las cosas que decíamos cuando ya miramos, esto sí va a aguantar a estos niños de hoy. Y yo les decía, esos nudos se van a desamarrar. No se van a desamarrar. Decía, los niños de ahora son demasiado inquietos. Entonces, personalmente, cuando llegó el parque, wow, me gustó mucho y a mucha gente nos gustó mucho porque era diferente. Y no era el simple parque que todos, sí, el columpio, el mataculín, la ruedita, aunque esa rueda era deliciosa. Sí. Uno bajaba de ahí borracho. Entonces decía, bueno, rico. El parque quedó muy bonito, no tanto el de nosotros todos, el de Cristo Rey quedó muy lindo, ese pequeño parquecito que quedó en el rodeo, ahí todavía nos quedan pendientes Trinidad y lo que nosotros en la Comuna 15 llamamos Respin, que para el municipio son Industrial Guayabal, mejor dicho, Industrias Guayabal. Y no, hay muchos otros pequeños parquecitos y pequeños espacios de zonas verdes que no solamente en nuestra Comuna 15 en Guayabal, hay en rinconcitos de todos los barrios. Yo creo que así está toda la ciudad. Y yo, como dice ella, no son 100, son muchos los que quisieran tener una intervención. Y entraría yo también como de pronto, pregunta, no sé, con nuestro alcalde en este momento tenemos la confianza de que tenemos posibilidad de cuidar, de que van a estar detrás de nosotros. Entrar a un nuevo gobierno porque son realidades. ¿Qué va a pasar con nuestro parque en los próximos 4, 8, 12? Porque entonces vuelve y pasa, bien animados, bien contentos. Nos duran nuestros parques. ¿Cuánto tiempo nos van a durar así? Entonces, como hacia adelante nuestros parques. Pues jugará mucho el papel de lo que hemos dicho, de la apropiación de la misma comunidad. Yo creo que eso va sin duda a generar que el programa tenga vigencia en el tiempo, más allá de que el gobierno actual pues terminará en el mes de diciembre. Yo quiero hablar un poco de entonces del otro plan, del mantenimiento, porque realmente es un mantenimiento también profundo, no es simplemente pues ir a apretar ahí 2 tuerquitas, sino que realmente esos casi 600 parques han quedado en muy buen estado. Claro que sí, son mantenimientos mucho más puntuales en los que a través de cuadrillas que tenemos en la Secretaría de Infraestructura vamos haciendo unos recorridos por las comunas, vamos haciendo mantenimiento de los jardines, recuperación de los juegos infantiles, de las zonas de juego, del mobiliario también, de las canecas de basura, de todos estos elementos que con el paso del tiempo se van deteriorando. Nosotros hemos encontrado parques en la ciudad que desde que fueron construidos no tenían una manito. Nada. Realmente la gente se siente muy contenta con esto. Además, tenemos un programa que es la Ruta de la Confianza, con el que también hacemos cada 15 días toda la fuerza que tenemos en las secretarías, vamos a las comunidades, hacemos también un trabajo de recuperación de esos espacios, entonces ha sido muy productivo. Sin duda alguna, uno de los lindos programas que tiene esta ciudad de Medellín, un programa maravilloso, este de 100 parques para vos, sobre el cual seguiremos conversando después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro.
Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy conversando acerca de cómo la alcaldía está recuperando 100 parques de la ciudad. Recuerde que usted también puede participar con nosotros a través de las redes sociales en la cuenta de Twitter, @Telemedellín, con el numeral Punto de Giro TM. Secretaria, hablemos un poquito de los parques emblemáticos, porque si bien pues todos son importantes, hay unos que tienen muchísima historia en la ciudad y que van a impactar a una comunidad muy grande, pues por decir cualquier cosa, el Parque de Belén. Claro que sí, hay parques donde nos hemos encontrado incluso con esculturas, con monumentos, con una serie de elementos que son, pues, le dan una importancia y una relevancia al parque, con bienes también de interés patrimonial. Muchos de ellos están, digamos, en zonas de influencia de estos bienes, de iglesias muy importantes, que tienen una riqueza increíble para la ciudad. Entonces lo que buscamos es armonizar con nuestros proyectos ese espacio o esos bienes también de interés patrimonial, y lo que existe en el parque, resaltar esa memoria que nos encontramos y no es pasar por encima de ella, es todo lo contrario. Al contrario, es resaltar la memoria, resaltar esas riquezas que tenemos, incluso no únicamente desde el punto de vista cultural o arquitectónico, sino también desde el punto de vista ambiental. En el Parque de Belén, por ejemplo, tenemos una riqueza ambiental y en muchos de los parques de la ciudad que lo que buscamos es resaltarla con el proyecto, llegar a hacer siembras de nuevos árboles donde podemos hacerlo, pero también ir haciendo un reemplazo de jardines, ir dándole unas buenas condiciones y un mantenimiento a los árboles existentes, muchos de ellos pues que prestan un servicio ambiental gigantesco a la ciudad. Y bueno, pues esto realmente es un trabajo que se mira desde muchos puntos de vista. En estos parques cívicos donde encontramos, digamos, esta connotación, pues tenemos mucho cuidado, sobre todo con darle cumplimiento a los lineamientos que tenemos desde planeación municipal frente al tipo pues de parque. En los parques culturales o recreativos, pues digamos que tenemos más facilidad para intervenir, para hacer otro tipo de cosas, pero en los parques cívicos como el de Belén, pues es buscar armonizar, digamos, con esa memoria que ya existe y hacer una intervención que permita también que el ciudadano se sienta muy cómodo, muy seguro y que pueda disfrutar muchísimo este espacio. Hay dinámicas, por ejemplo, en este mismo parque que mencionas, donde ya hay unos sectores del parque que están muy apropiados por distintas personas, por adultos mayores, y lo que buscamos es mejorarles esas condiciones para que ellos puedan seguir desarrollando estas dinámicas ahí. Da la sensación, y es un poco la pregunta, secretaria, que en algunos de esos parques que son muy emblemáticos, los usuarios tradicionales son un poquito más reacios a lo que ocurre, por ejemplo, en un parque, en un barrio ya como Santa Fe, donde la gente añoraba y anhelaba el cambio del parque. Aquí hay ciertas reservas y hay que socializar con mayor minuciosidad. Claro que sí, ha pasado, pero también cuando llegamos, por eso es tan importante el proceso que contaba Nicolás ahorita, desde el diagnóstico hasta el taller de imaginarios, porque si la comunidad no está desde el principio, si nosotros no, digamos, no estamos armonizando esas ideas o esos sueños que tiene la comunidad en ese espacio público, pues difícilmente podremos proyectar o tener un buen proyecto que sea realizable, pues como con todos esos sueños. Entonces yo creo que desde ahí es desde donde debemos de partir para que el proyecto entre de una muy buena manera a la comunidad y la comunidad pueda aprovechar los beneficios del proyecto. En el caso de estos parques emblemáticos buscamos mejorar esas condiciones de accesibilidad, muchos de ellos ya deteriorados por las raíces de los árboles o por el paso de tantos años, entonces buscamos que tengamos muy buenas zonas para el desplazamiento del adulto mayor, de una señora que vaya con un coche, de una persona en silla de ruedas. Cuidamos mucho de esos detalles porque realmente consideramos que desde ahí es desde donde se da la verdadera inclusión en este espacio. Claro, ese parque de Belén que ahora está en plena actividad constructiva, ¿cuándo estará? Ese estará más o menos en el mes de septiembre. Yo creo que agosto, septiembre podremos ya estar entregando este parque. Y decía el alcalde en el comienzo del programa que, digamos, hay otros parques emblemáticos de ciudad, el parque de los del centro realmente, que hacen parte de la intervención integral del centro y no de este programa, ¿o tienen algo que ver el uno y el otro? No, son parques que se están interviniendo en el plan integral del centro, son 40 adicionales. Son a estos adicionales, 100. claro, entonces son 140.
140, realmente, y un poquito más. Y esos que son, por ejemplo, el Parque de Bolívar, que hoy lo vemos así cerrado, ese también va a estar en un tiempo... Sí, Parque Bolívar estará finalizando el año, ya totalmente listo. Incluso pues Nicolás, que estuvo ahí en toda la parte del diseño, podrá contarnos un poquito de cómo fue ese proceso, un proceso de mucho cuidado, de muchos detalles por la importancia, por la riqueza patrimonial que tenemos en el Parque Bolívar, la cercanía a nuestra catedral metropolitana. Entonces realmente todos esos factores entran a jugar ahí un papel muy importante a la hora de conceptualizar, de diseñar y obviamente pues ya de convertirlo en un proyecto. Nicolás, tiene la palabra sobre ese tema porque hay mucha expectativa además en la ciudad por lo que ocurra con el Parque de Bolívar. Por supuesto, y también que valga el momento para darle tranquilidad a la comunidad, que el proceso se está haciendo de una manera rigurosa, siguiendo todos los parámetros que nos establece no solamente el Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad, la Secretaría de Infraestructura Física, sino también el Ministerio de Cultura, por intermedio de toda la Dirección de Patrimonio, porque ahí tenemos, en el caso particular del Parque Bolívar, tenemos la Catedral Metropolitana, que hace parte del inventario de edificios patrimoniales del país. Entonces ahí tuvimos constante comunicación y constante mesas de trabajo con el Ministerio para cuidar realmente lo que significa estar al lado como vecino de la Catedral Metropolitana. Aparte, el parque también tiene protección patrimonial en su trazado. El trazado original se conservó de acuerdo a los parámetros que nos establece a nosotros el Ministerio de Cultura, y todas las intervenciones están en función de eso. Primero, obviamente, de responder a las dinámicas actuales. Está claro que el parque durante los años ha evolucionado y las dinámicas también lo hacen. Entonces, todo ese acompañamiento de infraestructura, siempre cuidando los detalles y los parámetros que nos establece, en este caso, el Ministerio de Cultura. Ahí nos encontramos con aspectos también muy interesantes, y es que el Parque de Bolívar tiene un microclima propio, y ese microclima pues nosotros lo tendríamos que respetar desde el diseño, y así lo hicimos. Todo el tema de vegetaciones, tanto la vegetación alta como las especies arbóreas, como la vegetación baja, está en función de proteger ese microclima y todo lo que pasa ahí en el Parque de Bolívar. Obviamente muchos ojos, muchas opiniones, muchos aportes hacia el diseño, y lo que hicimos en todo momento fue tratar de recolectar la mayor cantidad de aspectos que venían desde la comunidad. Aquí tuvimos intervenciones de parte de la Casa del Museo de la Memoria, tuvimos intervenciones por parte de las universidades, tanto nacional como la Universidad de Antioquia, y bueno, muchísimos actores que son personas y entidades con mucha experiencia desde el patrimonio, escuchándolos para que la propuesta que hiciéramos allí nos quedara conforme a lo que necesita el Parque Bolívar. Qué bien, y realmente pues esperamos y estamos seguros de que tendremos también un parque maravilloso, renovado, un parque nuevo, para darle una dinámica a ese centro de Medellín. Yo quiero volver al tema de la comunidad, Diana, porque definitivamente es la razón de ser de todo este esfuerzo y de todo este parque. ¿Qué actividades se están desarrollando, por ejemplo, en el Parque Santa Fe? Más allá de que la gente vaya y disfrute, ¿se han organizado algunas actividades específicas? ¿Cómo lo están aprovechando de una manera más organizada? El parque queda a un costado de una de las placas polideportivas que también tuvo intervención, que también tuvo un cerramiento de techo, porque también era parte integral de todo ese pedazo. O sea, era un momento de que era una canchita como muy mal, tenía unos lugarcitos que eran con unas escalas todas extrañas, eso tumben todo eso, porque era que no cumplía la función. Uno pues personalmente no dejaba ir a sus muchachos a jugar a ese parque, ni mucho menos a esa cancha, porque era malo. Entonces viene la cancha, se arregla la cancha, empieza el pedacito pequeño del gimnasio, y ahora viene el parque, entonces ya queda todo ese sector que lo aprovechan todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, del INDER se está manejando el grupo de básquetbol, las chicas de los clubes de vida también están yendo allá, entonces muchas veces la sinergia entre esa cancha y ese parque infantil y ese parque gym, entonces es como
juntando y se va yendo. Al lado está nuestra iglesia, nuestra Reina de la Paz, entonces viene así como que empieza desde acá, desde esta cancha, y incluyendo que nosotros decíamos, es que el parque es muy largo. Ese parque empieza en el aeropuerto, entonces se viene y es un corredor largo. Entonces viene un parque, la biblioteca, hay un colegio, entonces viene la cancha de esta placa polideportiva, viene nuestro parque Santa Fe Aeropuerto, viene la iglesia, viene otra zona verde, empatamos con otra parte de la ciudad que es el barrio Trinidad, donde también hay un gym, están las canchas de fútbol, está otro parque que está pendiente y sigue ese corredor hasta abajo y llega prácticamente a Industriales. O sea, es todo un corredor que para nosotros es nuestro parque hasta abajo, entonces es muy importante todo eso, que la gente se está apropiando de todo. Entonces uno ve, por ejemplo, las grandes competencias en el otro barrio, en Trinidad, sus escuelas de fútbol, también, y lo que le decía yo a ella ahora, también esperando esa renovación del parque infantil, o sea, ya tenemos una cancha que tiene sintético, tenemos a otro gym, tenemos nuestro otro parquecito, entonces es como un corredor grande, un parque muy grande, que poquito a poquito lo vamos a volver algo muy especial en el sector. Sin duda, y esa palabra corredor me da pie para la pregunta siguiente, secretaria, y es que realmente esos parques tienen que ver con los corredores verdes, tienen que ver con un proyecto mucho más macro, es decir, no simplemente unos parques ahí sueltos en unas zonas de Medellín o en sus corregimientos, sino que hace parte de todo ese gran esfuerzo por volver a Medellín una ciudad más verde, una ciudad ambientalmente mucho más sana. Esos corredores, como ella realmente lo plantea, tienen que ver con los corredores verdes como tal, y Medellín va ganando también en ese aspecto. Claro que sí, yo creo que tocaste un tema supremamente importante y valioso para la ciudad, y es que Medellín, una ciudad verde para vos, que es, digamos, esa sombrilla que tenemos que cobija una cantidad de proyectos estratégicos de la ciudad, lo que busca es recuperar, conectar esa ciudad a través de estos espacios. Muchos de ellos ya existían. Lo que hacemos es potenciarlos, otros los estamos renovando y construyendo, pero cuando miramos eso en un plano de ciudad, lo que vemos es como una telaraña que va cosiendo entonces nuestros parques, que son esos nudos ambientales, con los corredores verdes, que muchos de ellos son corredores de quebradas, otros son corredores de vías, los cerros tutelares de la ciudad, el centro, que también es una intervención muy, muy interesante que se está haciendo en la ciudad, más de 350.000 metros cuadrados renovados en la Comuna 10. Y cuando miramos esto, entonces vemos una gran malla cosiendo la ciudad a través de espacios verdes que lo que van a buscar es mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, paisajísticas, pues hoy lo vemos más como un tema muy paisajístico, pero en futuro, incluso en el mediano plazo, ya estamos viendo unas mejoras en las condiciones ambientales. En la Avenida Oriental, por ejemplo, teníamos proyectado que con la siembra de los jardines y los árboles y el reemplazo de pisos duros por pisos blandos íbamos a disminuir 2 grados la temperatura, pero realmente las mediciones nos están dando hasta 5 grados de disminución de temperatura. Y eso es muy positivo, realmente para una ciudad como esta, que además pues hace parte de un valle conurbado prácticamente, es una apuesta muy importante, no solamente para las condiciones actuales, sino también futuras. Claro. Hombre, yo quiero detallar de alguna manera, Nicolás, el mobiliario y los implementos que se colocan allí, algunos para hacer ejercicio, otros como juegos para los niños. Y quiero hacer una pregunta de un ciudadano del común, y es, ¿qué tanto ha mejorado la técnica de construcción de todo ese tipo de cosas para que duren más? Porque, digamos, una de las grandes preocupaciones, si bien lo decía Diana, es que sí, se coloca el juego y se coloca el balancín y uno dice, bueno, ¿y cuánto va a durar? Además, con un uso tan fuerte, puede ocurrir algo. Pero estábamos viendo en las imágenes del comienzo y algunas que vimos hace unos minutos, cosas muy, muy vistosas y muy bonitas, pero ¿cómo se ha mejorado toda esa construcción? ¿En qué tipo de materiales está eso para que realmente aguanten ese trajín? Ok,
Muy importante la pregunta porque lo decíamos ahora. Lo importante de todo esto Ahí es... estamos viendo alguna parte del mobiliario, mire qué tan bonito. Vale, claro que sí. Yo no sé si recuerdan, pero hace algunos años la intervención en el espacio público era muy a la medida de lo que la comunidad pudiese hacer, porque habían espacios que la comunidad intervenía, pero los intervenía sin el rigor técnico y sin la técnica adecuada. Entonces, recuerdo yo aquellos gimnasios donde iban a hacer pues, ejercicio nuestros adolescentes en su momento y las pesas eran de concreto, que ellos mismos vaciaban, entonces obviamente eran elementos que no eran equilibrados y podían generar lesiones. En este momento estamos haciendo todo el tema de los gimnasios con materiales que nos resisten obviamente la intemperie, materiales que resisten el uso y en algunos casos el abuso, sistemas muy simples, sistemas sencillos, que los mantenimientos no encarezcan el funcionamiento y el mantenimiento general de los parques. También tenemos unas directrices de homogenizar todos aquellos elementos que ponemos en el espacio público, previendo que la Secretaría de Infraestructura Pública, de Infraestructura, que es el encargado de hacer el mantenimiento, pues mantenga en stock todos aquellos elementos que se puedan ir reemplazando y que no se nos convierta un rompecabezas la ciudad, sino que tengamos elementos, que conozcamos un mantenimiento, que podamos tener en inventario y que lógicamente nos aguanten la intemperie y el uso que se le debe dar. Qué bien. También haciendo un llamado, obviamente, a la comunidad para que le demos el uso adecuado a estos elementos y eso nos permitirá entonces tener unos espacios mucho más aptos para el disfrute de todos. Sin duda, esa corresponsabilidad es fundamental, que la comunidad se apropie, decíamos hace un momento, pero que al mismo tiempo también cuide el parque, porque el parque es de todos. Unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final de Punto de Giro esta noche en Telemedellín, conversando acerca de cómo la alcaldía de la ciudad está recuperando 100 parques. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, aquí en Telemedellín, conversando sobre el programa de 100 parques para vos. Hay un tema fundamental, secretaria, y es la transversalidad de un programa de esta naturaleza. Porque un poco también lo decía Diana en una respuesta anterior, que ahí estaba el INDER, en fin. Y es muy importante contar cómo alrededor del parque confluyen varias secretarías, varias entidades gubernamentales, porque no es solamente un esfuerzo de infraestructura. Claro que sí, es que realmente intervenir el espacio público no es simplemente hacer la obra. Nosotros desde la Secretaría somos conscientes que la obra incluso a veces es una excusa para llegar a esos espacios y reorganizarnos, pero lo que pasa en ese espacio público es lo realmente importante, las dinámicas que se pueden dar ahí. Entonces, secretarías como la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, juega un papel fundamental en estos espacios. Las personas muchas veces no están fijándose tanto si está bien el piso, si sembramos más árboles. Para nosotros es importante, pero muchas veces nos damos cuenta que lo importante es cómo se sientan de seguros las personas en estos espacios. Entonces ahí secretarías como seguridad, como cultura, por ejemplo, que hace un papel muy importante. Incluso Cultura tiene un programa que es Cultura al Parque, donde lleva actividades pues a estas distintas zonas de la ciudad, actividades culturales bellísimas, de arte, de muchas cosas que trabaja esta Secretaría de Cultura, el espacio público también, la Subsecretaría de Espacio Público. Bueno, yo creo que son varias realmente. En el momento tengo como muy presente estas dos secretarías, pero varios llegamos con distintos roles a ejercer, digamos, esa presencia también de la administración en estos espacios. Claro, y yo quería insistir realmente en ese tema de seguridad, porque sí, considera uno cuando escucha a los habitantes, un poco Diana nos hablará del tema, es efectivamente la gran preocupación y la gran inquietud
de que el parque no quede en las manos que no corresponde. Ya hemos dicho que de alguna manera el mejor antídoto contra eso es apropiarse en el buen sentido de la palabra, porque donde hay actividad pues está más lejos el que viene a hacer lo que no corresponde. Lamentablemente, y hemos tenido hace apenas unos días un fallo de la Corte Constitucional, lamentablemente dejando por fuera algunos artículos del Código de Policía que impedían el hecho de que se consumiera licor o que hubiese consumo de drogas dentro de los parques. Y eso obligará a redoblar un poco la seguridad, no solo la de la Secretaría de Seguridad, sino la de la propia comunidad. Claro, es que creo que ahí es como devolvernos un poco, porque creo que lo que se había hecho con el Código de Policía era avanzar en que precisamente estos espacios sean espacios de respeto para todos y pues no para actividades que hagan que muchos de nuestros ciudadanos, nuestros niños y nuestros jóvenes pues estén inducidos a hacer otro tipo de actividades que no son propias de un espacio público y menos de un parque. Entonces, pues creo que ahí los esfuerzos tendrán que continuar y redoblarse, pero sí siento que fue como retroceder. Retroceder. Y de hecho, nuestro alcalde Federico Gutiérrez ha encabezado una serie de manifestaciones de autoridades del país protestando justamente por esa medida. Él escribió en su cuenta de Twitter, no solo como alcalde, sino también como padre de familia: me parece increíble que se considere libre desarrollo de la personalidad consumir licor o drogas en parques o afuera de las escuelas. ¿Dónde quedan los derechos de la mayoría? ¿Dónde quedan los derechos de nuestros hijos? Y ha iniciado realmente el alcalde un movimiento de alcaldes de las grandes ciudades para luchar justamente por el restablecimiento de esa normativa, que me imagino que también es una preocupación de las comunidades en los barrios, Diana. En todos, yo creo que no es solamente en mi barrio, en mi cuadra, en mi comuna, yo creo que eso es a nivel ciudad. Los parques se convirtieron muchas veces, esos pequeños parques, en lugares que no eran para llevar los niños, pero al llegar todo un cambia. Y es apropiación, definitivamente es apropiación. Apropiese del parque porque a este chico, aquella chica o aquel no le va a gustar que lo vea. Y lastimosamente me decía, no, es que allá viene la amiga de mi mamá, olvídese que me van a sapear. Entonces trata de que entran los niños, el parque no esté solo, o sea, entran los niños, entran los que hacen la gimnasia, entra el grupo de la tercera edad, entonces entran todos a apropiarse y se les cierra. Muy bien. A los que van a hacer lo que no tienen por qué estar haciendo. Ese es el mensaje, ¿cierto, Nicolás? Definitivamente. Claro, estamos claros. La idea es apropiémonos de esos espacios, como dice Diana, hagamos que les dé pena estar ahí haciendo cosas que no deben estar haciendo en los parques. Los parques son de convivencia, son de compartir, son de partir una cantidad de cosas. Y yo creo que ese tipo de actividades pues tendrán que buscar un espacio mucho más íntimo propio para que lo hagan. Pero definitivamente esa es la salida, doña Diana, salgamos a los parques para que les dé pena hacer lo que no tienen que hacer. Salir al parque. Un magnífico mensaje para toda la comunidad. Yo quiero cerrar ya no con el balance de la campaña, que ya bien lo explicaba nuestra secretaria de Infraestructura en el comienzo del programa, sino un poco el balance del espacio público de Medellín, porque digamos que toda esta actividad, esta de los 100 parques, de los que también igualmente se está haciendo un mantenimiento, ¿cómo deja la ciudad en esa relación de metros de espacio público, habitante? ¿Qué tanto mejoramos o qué tanto nos falta? Yo creo que es bastante positivo. Nosotros en el plan de desarrollo nos trazamos unas metas de mejorar el espacio público, de renovarlo en muchos de los aspectos. En el centro, por ejemplo, unas metas que estamos hoy doblando. Realmente la ciudad tendrá que seguir caminando en esa línea, porque es claro que para tener seguridad para el peatón, para tener seguridad ciudadana incluso, los espacios tienen que estar en buenas condiciones. Para que el ciudadano los pueda disfrutar, para que podamos todos estar ahí, tienen que estar en buenas condiciones. Se ha hecho un gran trabajo de ir articulando los distintos proyectos urbanos de la ciudad, las distintas intervenciones que tengan realmente una lógica y un sentido y que se conecten con estos espacios públicos, y creo que es una muy buena línea en la que la ciudad seguramente seguirá y esperamos que sea así, continúe
caminando por esa misma línea. Claro, y seguramente también eso tendrá mucho que ver con la respuesta que nos daba Diana. En la medida en que la comunidad se apropie, viva, disfrute de los parques, pues cualquier gobierno tendrá que mirar hacia allí porque se trata de un programa de enorme impacto social, como lo dijimos al comienzo. Realmente nos complace muchísimo haber tratado este tema y haber hecho un panorama muy completo de lo que es justamente este programa y de cómo quedará Medellín al final de esta administración con muchísimos parques renovados, lindos, estéticos y llenos de personas que van hasta allí a retomar un punto de encuentro y de diversión. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, igualmente para nuestros televidentes, y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. Feliz noche.